buenas, mi nombre es Jorge Eliezer Arrieta Jiménez, estudiante de Lingüística y Literatura de tercer semestre de la Universidad de Cartagena. El día de hoy estoy representando mi ponencia académica, la cual está titulada La destrucción de las Indias, todas las gentes del mundo son hombres. En el presente artículo pretendo analizar los procesos de esclavización, explotación, epistemicidio presentados en el libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, tomando como base teórica la noción del pensamiento crítico decolonial desarrollado por María Enrique Correa Muñoz y Doria Cecilia Saldarriaga en su artículo El epistemicidio indígena latinoamericano, algunas reflexiones desde el pensamiento crítico decolonial. Desde los antecedentes presentados, abarcaremos una aproximación social a los fines que se pretendían desde una ideología eurocéntrica como un nuevo patrón de poder que se presentaba como desarrollo. Lo antes mencionado me permite llegar al siguiente cuestionamiento. ¿Cómo es representado este nuevo patrón de poder en los procesos de esclavización, explotación y epistemicidio en Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas, abordado desde la perspectiva de Mario Correa y Doria Saldarriaga? El libro Brevísima relación de la destrucción de las Indias relata cómo era el espacio donde se desarrollaba este nuevo patrón ejercido por un poder eurocéntrico, donde Fray Bartolomé de las Casas actúa como principal defensor, donde plantea una nueva ideología contraria a la de los pueblos europeos, del que se podría afirmar que la realizó por pura moralidad. El padre de las Casas había sido testigo y partícipe también de la catástrofe demográfica que condujo a la desaparición de diferentes grupos de origen nativo de este siglo, en el intento de la creación de una nueva España. Los grupos étnicos que sufrieron esto directamente fueron los taínos, los guanatabeyes y los caribes. El argumento principal de la obra gira en torno a todo lo ocurrido en las Indias, desde lo maravilloso de su descubrimiento hasta lo penoso de las matanzas y estragos que realizaron los españoles sobre gentes inocentes. El objetivo que Fray Bartolomé de las Casas plasma en el texto es la deformidad de la injusticia, la destrucción que se produjo sin ninguna causa que lo justifique y solo llevados por la codicia y la ambición. Va narrando las atrocidades cometidas durante la conquista en todos los lugares. Las Casas está convencido de dos cosas: que la libertad humana es, después de la vida, la cosa más preciosa y estimable del mundo, y que la esclavitud va contra la ley natural, porque atenta a la libertad que la conquista y la guerra hecha contra los indios les ha quitado. Uno de los procesos de esclavización y explotación que, por mi parte y de acuerdo a lo relatado por Bartolomé, al que se refería como la tiranía que los españoles exercitan contra los indios en el sacar o pescar de las perlas, es una de las crueles condenas cosas que pueden ser en el mundo. Esta práctica de explotación que los españoles obligaban a los nativos se lograban haciendo que estos pasaran de 5 a 6 horas debajo del mar, traspasando hasta la tercera capa del océano, sin descanso alguno. No todos lograban sobrevivir, y los que conseguían hacerlo ya no se les podía considerar humanos. Sus cuerpos, de naturaleza negra, sufrían transformaciones al estar demasiado tiempo bajo el mar. Eran monstruos de naturaleza humana, a quienes se les fue obligado a vivir de tal forma. La justificación que pretendían emplear por las acciones inhumanas que estaban cometiendo se basaban en la religión, pidiendo ayuda al Papa, árbitro de las contiendas de los monarcas desde la Edad Media. Él reconoció a los reyes católicos su soberanía en el Nuevo Mundo,
tanto de las tierras como de las personas, mediante bulas pontificias y el Tratado de Tordesillas. España fue la única nación europea que se interesó por los distintos puntos de vista sobre la conquista, creando instituciones y leyes para protegerlos. Las casas, luego de haber presenciado esta cantidad masiva de violaciones de derechos humanos, decidió querer parar estas acciones, convirtiéndose así en el defensor de los indios, sin importar que éste fuera de procedencia española. El autor afirmaba que eran hombres al igual que ellos y que debían ser evangelizados y pudiesen vivir entre ellos. Analizado desde un punto de vista crítico, el pensamiento de Bartolomé de querer mostrar al resto lo que estaba sucediendo, es necesario tener en cuenta que él, pese a ser de raza dominante, se le notaba un pensamiento decolonial, lo que hacía que rechazara este tipo de actos. Tomando en cuenta una idea que se encuentra desarrollada por Alfonso Maestre Sánchez en todas las gentes del mundo son hombres, nos ayuda con el análisis de esta problemática, y es que las casas habla sobre una legitimidad, sobre un poder de la realeza, en el que incluso menciona el poder del Papa, a quien culpa de lo sucedido, y menciona que hablar de la esclavitud es natural, es ridículo, denigrante, ya que Dios hizo libre a todos. Estas poblaciones sufrieron determinismos históricos discriminadores, porque fueron invisibilizadas en nuestras historias oficiales, asuntos que se identifican en la discriminación literaria de unas convenciones historiográficas que solo estaban al servicio de las élites. Pero también es cierto que esto pudo haber obedecido en parte a una necesidad de supervivencia de estos pueblos afrodescendientes, indígenas, mestizos, mulatos, que en vistas de habérselas negado permanentemente la mayoría de sus derechos, les tocó mimetizarse en el escenario rural y posar como si fueran simples campesinos. Como para dar un ejemplo, para los indígenas, los afrodescendientes, los mulatos y los mestizos, el espacio de las escuelas estaba negado. Este mecanismo que se había ideado el Estado Nacional, la educación pública, las escuelas, como único medio de presencia en el campo, le era negado al indígena, al afrodescendiente, al mestizo, al mulato. Solo mediante la figura de renunciar a su identidad y simular ser campesinos podían acceder a estos espacios y hacer uso de la educación pública. Para dar una explicación más a lo que trato de referirme, Elisa Kanki, en su proyecto sobre el trabajo forzoso y los pueblos indígenas, plantea que, después de la época de la colonia, los pueblos indígenas, como en la actualidad, fueron desposeídos de sus territorios nacionales, que, sumado a las condiciones de pobreza, analfabetismo y desconocimiento de sus derechos, los convirtieron en una población fácilmente captable por los intereses capitalistas. Es así como América Latina ha sido construida a través de historias oficiales mutiladas, con relatos que se hacen creer inmodificables y que no pueden ser controvertidos. Son productos de un eurocentrismo que ha sido replicado por los sucesores de los europeos en este territorio, la élite criolla, quien adoptó las características coloniales del poder como algo natural. Estas historias narradas de esta forma particular han generado resignación con el convencimiento de que no hay otro camino que aceptarla. A lo largo de los siglos, América Latina no solo ha sufrido el despojo del oro y de la plata, del salitre y del caucho, del cobre y del petróleo, también ha sufrido la usurpación de la memoria. La problemática social de la época colonial que hemos abordado se llevó a cabo gracias a un exhaustivo análisis en el que logramos identificar algunos aspectos sobre cómo era la esclavización y explotación laboral que se presentaba en la obra. Brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas,
en la que narra lo sucedido en el momento de la conquista. Luego de identificar el punto de inicio, podemos llegar a la conclusión de que, a pesar de ser europeo, este adoptó la posición de defensor de los pueblos nativos o indios, como solían llamarlos, que adoptó esta posición por los ideales que éste manejaba desde un punto de vista cristiano, a lo cual se refería diciendo que toda la gente del mundo son hombres. Para lograr llegar un poco más allá, se utilizaron algunos textos con pensamientos que respaldaban la hipótesis planteada. La esclavitud, pese a que para algunos ya no existe o que fue erradicada, aún se puede observar, pero ya de una forma menos visible. Lo establecido por De las Casas fue el inicio de la exposición real, a quien trataron de silenciar ocultando o declarando sus escritos como atentados contra el rey o una religión, a quienes culpaba de ser responsable de los actos. Fray Bartolomé de las Casas defendía demasiado la naturaleza racional de los indígenas y que no podían ser llamados bárbaros. Consideraba que indios y españoles eran iguales en cuanto que todos eran hombres. Decía que el retraso cultural en que se encontraba se justificaba por su falta de educación, pero esto no los privaba de los derechos de tener sus posesiones. Él sostenía que si bien el Nuevo Mundo fue concebido por el Papa Alejandro VI a España y Portugal para que transmitieran el Evangelio, eso no les daba el derecho a utilizar a los nativos para su provecho, y mucho menos tratarlos como inferiores. Sugería traer a España a los esclavos para realizar ciertas labores que se estaban encomendando a los nativos. De ahí surgió una peculiar leyenda negra contra las casas, según la cual él sería el principal responsable de la introducción y ampliación de la esclavitud africana en América, aunque las introducciones de esclavos africanos procedió más de una década las primeras sugerencias de las casas.